Muy buenas. Hoy vamos a empezar con los conceptos de tensión, corriente eléctrica y resistencia. Vamos a explicarlos para entender cómo funciona un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Para ello vamos a utilizar este programa, el Crocodile Technology, que es un programa en el que simularemos circuitos eléctricos y sobre ello explicaremos cómo funciona. Luego los utilizaréis vosotros para hacer alguna práctica, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Bien. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo utilizar este programa, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, nos tenemos que ir primeramente a Parts Library. Después nos vamos a Electronics y en análogo tenemos todo lo que vamos a ir utilizando al principio, ¿de acuerdo? Tenemos baterías, switch, componentes, más componentes, ¿de acuerdo? Con esto nos va a valer por ahora. Bien, entonces lo primero que vamos a coger es una batería. Bien, como veis ahí pone 9 voltios. ¿Qué significa eso? Significa que entre el borne positivo y el negativo tenemos una diferencia de potencial de 9 voltios. ¿Qué es el potencial? El potencial es la energía que tiene cada electrón. Digamos que una batería, para que lo entendáis, ¿vale? Es una caja con dos partes separadas entre sí. En una tenemos unos electrones con una energía y en otra tenemos otros electrones con menor energía, ¿de acuerdo? Los electrones, como cualquier sistema del universo, intentan tener la menor energía posible porque eso es sinónimo de estabilidad. Por lo cual, siempre van a intentar ir de la zona que tiene más energía, es decir, del polo positivo, al negativo. Pero para poder ir de uno a otro, necesitan un camino físico, no pueden ir por el aire. Con lo cual, hasta que no cerremos un circuito, no podrán ir del polo positivo al polo negativo. Bien. Entonces, el potencial hemos dicho que es la energía que tiene cada electrón, cada uno, ¿de acuerdo? Cada electrón que está aquí tiene 9 voltios, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a poner un conductor y vamos a poner un resistor, ¿vale? Que es el componente más sencillo que hay. Bien, si presionamos sobre el resistor podemos cambiarle las unidades y cambiarle la resistencia. Vamos a poner, por ejemplo, 100 ohmios, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa que vamos a hacer es girarlo para poder acoplarlo a nuestro circuito. Bien, siguiente que vamos a poner, esto siempre hay que ponerlo en un circuito, ¿de acuerdo? Es un mínimo, un interruptor, ¿de acuerdo? Para poder cerrar y abrir el circuito. Cerramos el circuito y ahora mismo tenemos un circuito. Los electrones van a tener un camino para ir del polo positivo al polo negativo, es decir, para reducir su energía. Bien, hasta que no lo cierre, ese flujo de electrones no se producirá. Yo lo cierro y ahora mismo están pasando electrones según indica esta flecha. ¿Lo veis? Del polo positivo al polo negativo. Entonces, los electrones que salen por aquí, esto al ser un conductor, es decir, permite el acceso de los electrones sin pérdida, prácticamente sin pérdida de energía, un poquito, pero no vamos a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Con lo cual todos estos electrones, veis, si yo pongo el cursor, siguen teniendo 9 voltios y hay una intensidad de 90 miliamperios, o lo que es lo mismo 0,09 amperios. ¿De acuerdo? Ya veremos cómo calcular esa intensidad matemáticamente. Bien, entonces empiezan a fluir los electrones porque tienen un camino hacia un lugar donde están más cómodos, es decir, donde tienen menos energía. ¿Veis? Todo este camino, cada electrón sigue con sus 9 voltios, hasta que llegan aquí. Cuando llegan aquí, se encuentra una zona en la que les cuesta pasar, un resistor. Recordaros que un resistor, una resistencia, es la oposición al paso de corriente, ¿de acuerdo? Con lo cual,
cuando pasen por aquí, los electrones para poder pasar tienen que dejar esa energía, es decir, necesitan gastar esa energía para poder pasar, si no, no pueden pasar. ¿Y cuánta energía? Pues veis que se dejan toda hasta que llegan aquí a 0 voltios. ¿Por qué se dejan toda? Porque aquí ya están conectados directamente al polo negativo, es decir, aquí hay 0 voltios de energía por cada electrón, con lo cual se pueden dejar toda la energía y no necesitan quedarse nada, porque no van a encontrarse ningún otro obstáculo hasta llegar al polo negativo, que es este. ¿De acuerdo? Y así estará funcionando y estará pasando de forma constante el flujo de electrones, es decir, la corriente eléctrica, hasta que esa pila se agote.